Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto ser invitado por Forbes para este foro del día. Y también me da mucho gusto ver a un público tan nutrido que convoca con un tema tan provocador a la reflexión sobre reinventar a México. Este tema es tan provocador que nos lleva hacia la reflexión y me recuerda el ensayo de Orwell en el que escribía: podemos agregar a nuestra herencia o perderla, podemos crecer o perder, podemos avanzar o retroceder, pero nada permanece inmóvil. Y en ese punto estamos hoy los mexicanos, ante la decisión: ¿qué queremos hacer con el México del siglo XXI? Tenemos que decidir si agregamos a nuestra historia y crecemos más y avanzamos, si vamos hacia adelante construyendo el futuro, el siglo XXI de México, viendo hacia adelante, entendiendo los retos y afrontando los obstáculos que tenemos, o construimos nuestros siguientes años viendo por el espejo retrovisor. Debemos de aprender cuáles son las mejores formas para alcanzar un crecimiento económico sostenido y sustentable, incluyente, en donde nos permita elevar el bienestar y el ingreso de las familias. No todas las soluciones de crecimiento y de desarrollo funcionan. Ya lo hemos visto cómo en países que pensaron que regresar al pasado con un Estado más controlador se destruyó la democracia, como en Venezuela, la propiedad privada y social incluso, incapaz de sostener un gasto público, en donde hoy hay crisis de empleo, se han perdido 1,5 millones de empleos en los últimos 2 años, se han perdido 700,000 empresas solo el año pasado, y hay una crisis de pobreza, donde el 74% de la población en promedio ha perdido casi 9 kilos por mala alimentación. Por tanto, entonces, no todos los modelos de desarrollo y de crecimiento son los modelos adecuados que llevan a los países, a las naciones, a tener un desarrollo sustentable. Sí tenemos los mismos retos de inclusión, de pobreza, tenemos algunos retos de Estado de Derecho que compartimos con otras naciones, pero desde nuestra perspectiva, México debe cambiar, pero tenemos nosotros que tener claro en qué y en cómo. Y en eso hay que reconocer que hoy México es un México diferente al México de hace 20 años. Hoy es un México donde la democracia hace que los votos se cuenten y que confiemos en que se cuentan bien, con instituciones sólidas y fuertes. Tenemos instituciones como el Poder Judicial, que es cada día más independiente y confiable, que requiere y tiene sus retos importantes, pero que al mismo tiempo sí ejerce una independencia y libertad que va avanzando hacia la verdadera división de poderes. Tenemos instituciones como el Banco Central autónomo, independiente, libre y con un mandato claro. Tenemos una estabilidad macroeconómica que nos permite ver hacia el futuro y que el mundo vea en México como un país confiable y que nos genera condiciones de competitividad global. Hoy tenemos una plataforma para el desarrollo mucho más nutrida, importante, enriquecedora y completa en la diversificación de nuestra economía. Hoy México es un país manufacturero que vende al mundo más que toda América Latina junta las manufacturas que produce. Tenemos que seguir en ese camino, afrontando los retos, pero acelerando el paso.
Necesitamos avanzar sobre la base de la estabilidad, que es condición sine qua non, pero no automática, es solo una condición, una herramienta, y tenemos que seguir avanzando en las garantías y respeto a la propiedad pública, a la ejidal y a la privada. Necesitamos generar facilidades para que se abran más empresas y las empresas puedan operar. Pero debemos de crecer más rápido. Hemos crecido al 2.4% los últimos 26 años en promedio. Y debemos de crecer más incluyente, con más competencia, más apertura, con más inversión, en donde se privilegie la innovación y la regulación sea mucho menos costosa. Los estados que han apostado a la competitividad y a la apertura y a la competencia global tienen mejores condiciones laborales, sociales y económicas. Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, son 3 estados, por ejemplo, que han crecido al 8 o al 10% en los últimos 5 años de manera consecutiva, y tenemos otros estados que han decrecido o crecido muy poco, como Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca, que incluso este último ha decrecido el 2%. Hay estados en el centro y norte de la República que 6 de cada 10 trabajadores están en la formalidad y tienen ingresos 63% mayores que los trabajadores que están en la informalidad. En el sureste de nuestro país, 2 de cada 10 trabajadores están en la formalidad, el resto no tienen prestaciones laborales, no tienen acceso a la capacitación, no tienen acceso a la innovación para generar puestos de trabajo que les permita tener empleo sustentable en el tiempo. Sí, hacia adelante México tiene que reinventarse, pero no podemos pensar que la reinversión va a ser con un Estado más controlador, sino con una sociedad más empoderada, en donde el ciudadano sea quien rija su propio destino, las personas. Necesitamos que haya más emprendedores, más innovación, más empresas pequeñas, micros que puedan crecer y hacerse pequeñas, las pequeñas crecer y hacerse medianas, las medianas grandes y globales. Por eso requerimos una gran reforma regulatoria para que sea menos costoso abrir y operar una empresa, desde la regulación municipal o delegacional hasta la regulación federal. Pero tiene que ser integral para que haya menores costos, para que la creatividad genere valor y pueda entonces generar empleo y entonces invertir en nuevas tecnologías y hacer círculos virtuosos al capacitar a tus trabajadores y entonces crecer en la tecnología, la innovación y el conocimiento, de tal forma que en la reinversión de las empresas y el crecimiento esté también incluido necesariamente los mejores ingresos para los trabajadores. En países desarrollados, trámites y tiempo aproximado para iniciar las operaciones de una empresa son la mitad de lo que en promedio tenemos en México, con costos 4 veces menores a los costos de operar una pequeña empresa en México. Por eso tenemos que hacer una gran revolución regulatoria que nos permita generar más facilidades y atractivos para empresas que estén en la formalidad. Eso es inclusión, porque le damos oportunidades a micro y pequeños emprendedores para que puedan generar sus ideas y estas que generen los empleos que México requiere. La mejor forma de combatir la pobreza sustentablemente es a través del trabajo, y el trabajo que genere valor, y eso lo hacemos los particulares, las personas, no lo puede hacer el gobierno por nosotros. El gobierno genera política pública y hace que tengamos orden y cumplimiento de la ley. El resto lo hacemos las personas. Vamos en estos próximos días a enfrentarnos a la reflexión sobre el Estado que queremos tener en este México del siglo XXI
que ya empezó. México tiene que avanzar hacia el cumplimiento y a la aplicación de la ley, hacia el orden y el respeto de los demás y de los derechos de los demás, hacia la impartición de una justicia incluyente, en donde todavía tenemos que reconocer que hay personas en México que creen que la justicia no está hecha para ellos. Ahí tenemos que trabajar y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano. Ahí tenemos que hacer que la política pública genere compromisos para la impartición de justicia y la facilidad del trabajo para que entonces podamos incluir a más mexicanos al México del siglo XXI. Porque en la reflexión del Estado, el Estado somos todos, cada quien haciendo lo que nos corresponde y en nuestro propio rol. Pero en esta reflexión tenemos que encontrar lo que le corresponde hacer a cada quien, a los ciudadanos, a los académicos e intelectuales, a los empresarios, a los políticos, a los que conforman gobiernos, a la responsabilidad de los tres poderes y al Estado en general, decidir hacia dónde vamos a través de la democracia. Necesitamos un pleno Estado de Derecho en donde generemos confianza para triplicar la inversión. México requiere inversión pública y privada que nos permita triplicar la inversión en regiones de más marginación. El modelo de los estados del centro que mencioné, de Aguascalientes, de Querétaro, de Guanajuato, de Nuevo León, que sí es aplicable y que nos ha generado indicadores de pobreza a la mitad de lo que es el promedio nacional y que nos ha generado indicadores de pobreza extrema del 2, del 3 o del 4%, donde comparamos con otros estados en donde el indicador de la pobreza extrema es del 25% de la población y en donde la pobreza es del 70 o 75% de la misma. Por eso tenemos que reflexionar el Estado, cuál es nuestra responsabilidad de cada parte y nuestra propia función. Necesitamos triplicar la inversión para generar los empleos que se requiere. Y necesitamos un gobierno que cumpla con su responsabilidad de garantizar seguridad, impartición de justicia, salud, educación, pensiones y movilidad, facilidad de conectividad para las personas. Lo demás, la economía y buena administración de los recursos que le damos. Lo demás lo hacemos nosotros, los que estamos en la economía, generando todos los días valor para poder multiplicarlo y que esto genere bienestar a través de impuestos que se redistribuyan y de empleos que generen oportunidades sustentables en el tiempo. Ese es el Estado que pensamos debemos tener. Y la sociedad que asumamos nuestro rol como verdadero motor del desarrollo y la generación de riqueza en el país. Cuando nos vaya bien a cada ciudadano, a los que tenemos la oportunidad de crear y generar empleos a través de inversión, cuando a cada ciudadano vaya sumando el progreso y el desarrollo, al país le va a ir bien. No es al revés. No necesitamos que al país le vaya bien para que después nos vaya bien. El país lo hacemos nosotros, las personas, los ciudadanos. En manos de los ciudadanos, de los individuos, de las personas, está el desarrollo del país. Y la política pública debe de ir enfocada a que podamos generar riqueza, a que podamos generar empleos e inversión, a que las personas pongan el talento sobre la mesa para que entonces el país se beneficie en esto. Las reformas que hoy son plataforma para nosotros han sido exitosas y debemos de trabajar y sustentarnos en ellas para el desarrollo de los próximos años, para que más personas tengan oportunidades de crear, generar riqueza, generar empleos, capacitar a sus trabajadores, adquirir tecnologías y entonces círculos virtuosos que nos permitan crecer. Hoy, solo con lo que se ha licitado hasta hoy, con la reforma energética, se han comprometido 80,100 millones de dólares para inversión. 80% de esto en petróleo, el resto en generación de
electricidad. Y si seguimos el ritmo de licitaciones hasta el término de 2018, seguramente estaremos en inversiones comprometidas entre 110 y 120 mil millones de dólares. Con lo que se ha descubierto hoy y se estima de lo que se ha descubierto hoy, nuestra producción petrolera en 5 años, con lo ya establecido, crecerá entre un 5 y un 10%, más lo que se descubra con estas inversiones que he mencionado. Por eso es importante que con lo que tenemos de plataforma en energía, telecomunicaciones, que nos genera oportunidades y competitividad, necesitamos construir una infraestructura que permita generar el talento y la conectividad para el sur-sureste del país. Por eso, en construir el México del siglo XXI, es estratégico que acompañemos un tratado de libre comercio y tratados con el mundo abiertos, profundos, que nos permita seguir creciendo y diversificar nuestros mercados, una política pública que nos garantice un Estado de Derecho, orden y que se castigue a quien no cumple la ley, y por otro lado, mercados internos que nos permitan inversión, que nos permita llevar la inversión al sur-sureste del país, acompañar las zonas económicas especiales con infraestructura educativa y con infraestructura de conectividad. Este es el México del siglo XXI que nos debemos enfrentar. Ni el gobierno ni la sociedad solos lograremos superar los retos que tenemos si no lo hacemos haciendo cada quien lo que nos corresponde. Y desde el sector privado, el día 3 de octubre, todos los organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial presentaremos a la sociedad la agenda que hemos venido construyendo para el futuro de México, para ese México del siglo XXI, donde nosotros los ciudadanos seamos los dueños de nuestro propio destino y en donde tomamos nosotros en nuestras propias manos el destino de nuestra nación para convertirnos en el lugar que queremos tener en el contexto global y ante las realidades y retos en lo interno que tenemos. En un país donde la ley se cumple y los derechos se respeten, en un país donde la creatividad y el talento se premian, en un país donde el emprendedurismo se promueva, un país donde los jóvenes tengan acceso a educación de calidad y los trabajadores en activo a la capacitación en habilidades laborales permanentes, en un país donde la salud ofrezca atención a todos los mexicanos, en un país donde tengamos sustentabilidad para las pensiones futuras, en un país donde los ciudadanos seamos los que vivimos la democracia, en donde ese país ya empezó. Este México del siglo XXI, en donde la creatividad, el emprendedurismo y la competitividad global no puede frenarse. Como Luis, un joven de 40 años que hace 10 años inició en la competitividad global y hoy le vende piezas y recubrimientos para los automóviles en el mundo. Desde Puebla, vende a Alemania, vende a Asia, vende aquí en México y a los Estados Unidos. Un país en donde los jóvenes tengan la oportunidad de soñar y le queden abiertas las fronteras para continuar en el crecimiento y que esto permita que podamos generar los empleos para las personas que menos tienen y que no tienen oportunidades. México ya ganó el derecho de decidir su destino. Hoy tenemos enfrente que apropiarnos de ese espíritu de creatividad y de innovación con el derecho de decidir por nosotros mismos y tomar las riendas de nuestro propio futuro. Esa es la propuesta de los empresarios, de una vez por todas dar el paso hacia el México moderno, ese México abierto, democrático, ese México de la creatividad y la innovación, pero también ese México incluyente, el México de la ley y el respeto y el orden por los demás, un México de trabajo y de innovación, un México que permita enfrentar los retos que tenemos para incluir a más personas a las oportunidades
que los que estamos en esta sala o que nos ven por los medios electrónicos, esas oportunidades que hemos tenido acceso los mexicanos, y que las oportunidades nos lleven a tener responsabilidades, nunca privilegios. Un México de compromisos. Esos son los retos del México de estos inicios del siglo XXI, en donde necesitamos seguir reinventando, nunca por el espejo retrovisor, sino viendo hacia adelante los retos que nos enfrenta el camino. Y hacia allá vamos, y lo debemos de hacer todos unidos y seguros de cuál es el rol de cada quien, donde el centro sea el ciudadano, el emprendedor, la persona, en donde el centro sea la convivencia pacífica, la creatividad y una visión segura de que vamos a lograr hacerlo, y donde sepamos todos que tenemos que trabajar para incluir a las personas que hoy no tienen oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias.